La estupidez es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Israel ha mantenido esta política de la solución del castigo militar y el castigo colectivo sobre el pueblo palestino. La política sistemática del Estado de Israel consiste en que lo que no se consigue con fuerza se consigue con mayor fuerza y cuenta con el apoyo de Estados Unidos y muchos amigos europeos. Los palestinos tenemos tres alternativas: irnos de Palestina, abandonar a Palestina, someternos a la ocupación o morir. Estas son las tres alternativas que nos ofrece el Estado de Israel. Si buscamos una enfermedad mortal de la razón democrática desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos que encontrarla en Palestina. Desde el último cuarto del siglo XIX vemos algo más que una correlación entre las crisis de la primera mundialización capitalista, las guerras coloniales y mundiales y el crecimiento del antisemitismo en todos los puntos cardinales de Europa y de Estados Unidos. En la diáspora judía occidental hubo dos reacciones principales a la violencia antisemita. La primera fueron el socialismo y el comunismo, desde la Liga de los Comunistas, el International Jewish Labor Band, al fundamental peso judío en la crisis de la Segunda Internacional y el movimiento comunista internacional. La cuestión judía se convierte en cuestión de la humanidad y de su liberación del yugo capitalista y colonial. No tiene más solución que la emancipación universal. La otra solución fue el sionismo como proyecto de solución de la cuestión judía. Bien es cierto que ha habido y sigue habiendo una izquierda sionista, pero como repite siempre el historiador y activista israelí Ilian Pape, entre universalismo socialista y democrático y sionismo como proyecto colonizador, pues hay un oxímoron fatal. Casi nadie atiende a lo siguiente, que me parece la verdad histórica profunda de la situación dantesca en Palestina, en Ucrania, en el Sahel y en el planeta entero. La ferocidad capitalista contra las revueltas y revoluciones del bienio rojo de 1917-1919, desde España a Moscú. No solo crearon ese ADN recombinante de las peores tradiciones reaccionarias y las máquinas de guerra que es el fascismo, sino que abrieron también las compuertas de la Shoah, de la aniquilación de 6 millones de judíos europeos. Que la colonia acarrea exterminio es algo que el Reino de España alberga entre los numerosos cadáveres de su armario, pero la modernización de la movilización total capitalista y de las máquinas de guerra industrializa el exterminio, el campo de concentración y, atención, la limpieza étnica. En las condiciones de la derrota y la degradación de la Revolución Socialista Occidental y de la Unión Soviética respectivamente, la Shoah supone la aceleración del compromiso sionista con las potencias coloniales. Solucionaremos el problema judío mediante la creación de un Estado étnicamente homogéneo o al menos mayoritariamente judío. La única solución para su constitución y sostenibilidad era la limpieza étnica de la población palestina, musulmana y cristiana. Al mismo tiempo, en el proyecto sionista hay un intento de asimilación occidental y blanca de la diáspora, es decir, una variante sionista del antisemitismo. Como sabemos, en los escritos del considerado padre espiritual del sionismo, Theodor Herzl, aparece una dicotomía entre el yid, el judío askenazí popular de la diáspora que habla yiddish y que corresponde a algunos de los rasgos de la propaganda antisemita, y el jude, el judío que es una persona normal como los demás blancos. Este compromiso supremacista se tradujo en lo que Ilian Pape ha llamado un settler colonialism, es decir, un colonialismo emprendido por las minorías perseguidas en Europa, en este caso la diáspora judía, que escapaba del siempre creciente antisemitismo en Europa que culmina con la Shoah. Conocemos las características de este colonialismo. El colon oprime y expulsa a los nativos, a los que convierte en inmigrantes en su propia tierra, en animales, encima de un suelo que no les pertenece.
a veces con la colaboración de la metrópolis colonial, como en el caso del Imperio Británico, que favoreció descaradamente a los colonos, como sucedió durante la revuelta palestina de 1936-1939, y otras veces en contra de la metrópolis colonial, como fue el caso de los atentados mortales indiscriminados antibritánicos del ultraderechista Lehi de Isaac Samir durante la década de 1930 y tras el voto de partición de la ONU en noviembre de 1947 de todos los grupos armados sionistas, el citado Lehi, el Irgun, la Haganah y su grupo de élite, la Palmach. En el settler colonialism no hay creación de un Estado-nación homogéneo sin limpieza étnica. Y tal es la historia de Palestina en 1948, en 1967 y desde los acuerdos de Oslo, con el pleno despliegue de un apartheid legal y espacial incomparablemente peor que el sudafricano y la conversión de la Franja de Gaza en el mayor campo de prisioneros a cielo abierto de la historia de la humanidad. Esta maravilla de análisis lo escribió Raúl Sánchez Cedillo el otro día en Diario Red. Hoy en La Base hablamos de limpieza étnica. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base seguimos hablando de Palestina en una cobertura informativa creo que muy necesaria en este contexto en el que la lógica de la guerra está degradando a la mayor parte de los medios de comunicación hasta niveles insospechados, y mira que los niveles eran ya tremendos. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, pues voy a hablar de cómo la limpieza étnica es condición de posibilidad y también una constante histórica para la existencia del Estado de Israel. Manu Levín. Bueno, vamos a seguir viendo esa degradación de los medios de comunicación a la que te referías y cómo, bueno, se ha erigido uno de los eufemismos más inmorales de la historia para justificar una limpieza étnica en Palestina. Ina Afinogénova. Bueno, vamos a ver que todo lo que estamos observando estos días no es el resultado de ese ataque de Hamás, sino la culminación de un plan meticuloso que fue formulado hace 6 años ya por uno que ahora es ministro del gobierno de Israel. Hoy además vamos a tener una conexión muy cerca de Gaza con Bilal Hassá, un periodista palestino que vivió mucho tiempo en Madrid, que está intentando entrar a Gaza para reencontrarse con su familia. Tendremos una crónica, un testimonio muy interesante desde muy cerca de Gaza. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Una limpieza étnica planificada, sostenida en el tiempo, reforzada por discursos racistas y anunciada a bombo y platillo por el gobierno israelí. El ultimátum de Benjamín Netanyahu para que la población palestina abandone el norte de la Franja de Gaza no es una evacuación, porque tal y como hemos podido comprobar durante los últimos días, el objetivo no es salvaguardar la integridad física de las personas afectadas. De hecho, como comentábamos ayer aquí en La Base, el ejército israelí está persiguiendo incluso la huida de los palestinos, bombardeando los corredores que las mismas autoridades sionistas han establecido como seguros. Sin comida, sin luz, sin combustible, tampoco con vías seguras para poder abandonar un territorio sobre el que pesa la amenaza de un ataque terrestre inminente, es inconcebible pensar que el objetivo del ultimátum de Netanyahu sea precisamente proteger a la población civil. No se trata de una evacuación, sino de una limpieza étnica anunciada. Y mientras tanto, eso que se conoce como comunidad internacional siendo cómplice o, en el mejor de los casos, mirando para otro lado. Probablemente dentro de unos años, esos mismos que hoy apoyan el derecho de Israel a defenderse, esos que viajan a Tel Aviv para escenificar su apoyo a Netanyahu y que prohíben las muestras de solidaridad con el pueblo palestino, financiarán think tanks que se encargarán de explicarnos cómo es que no lo vimos venir. Hoy en La Base de datos adelantamos a los historiadores turras del futuro que la limpieza étnica del pueblo palestino era absolutamente previsible. Bueno, en primer lugar, basta prestar atención al discurso racista y deshumanizador que se está utilizando. Cualquier castigo colectivo, ya sea en una limpieza étnica o en un genocidio, va precedido necesariamente de un discurso que deshumaniza a la víctima y justifica los crímenes que se van a cometer.
Ocurrió con los negros esclavizados, a los que se consideraba bestias o salvajes, con los Untermensch, los subhumanos en la Alemania nazi, y ahora con los palestinos, a los que las autoridades sionistas están definiendo como personas no humanas, animales o bestias salvajes que es necesario aniquilar para garantizar la civilización y el progreso de Israel. Vamos a escuchar solo un ejemplo de este discurso de deshumanización. La ministra para el avance de la condición de la mujer en Israel, May Golan, hace apenas unos días en ILTV News. And I want to tell you something really from the deepest bottom of my heart. At this moment, my message to the world, especially to the world, because the citizens of Israel know my opinion, and that's why I came here today, is I don't care about Gaza. I literally don't care. For all I care, they can go out and swim in the sea. I want to see dead bodies of terrorists around Gaza. That's what I want to see. I care about only three things. The first thing is I care about our soldiers, our dear, precious soldiers that endanger their life every day and every night for the state of Israel. I care about the kidnapped men, women, and children that are now being abused and tortured in ways that no one can even comprehend. And I care about the one thing that will have to be, and this is killing and destroying Hamas from the face of the earth, so the population of Israel won't live next to this kind of terrorism anymore. That's a really strong message. ¿Alguien puede afirmar, después de escuchar esto, que Israel sea una democracia? ¿Un miembro de un gobierno democrático puede decir algo así? Es un mensaje para los ciudadanos del mundo, porque aquí en Israel ya conocen mi opinión. No me importa Gaza. Literalmente no me importa en absoluto. Pueden salir y nadar en el mar. Ya, después, perdón. Cadáveres, no, perdona por interrumpirte, pero quiero ver cadáveres de terroristas alrededor de Gaza. Me importan los soldados, nuestros queridos y preciosos soldados, y me importan los hombres, mujeres y niños secuestrados que están siendo abusados y torturados. Las miles de víctimas palestinas que también son niños, mujeres, ancianos, hombres inocentes, pues eso no me importa, porque de hecho quiero ver cuerpos de terroristas, porque los palestinos son terroristas diseminados por Gaza. Eso dice esta miembro del gobierno israelí. Ministra, sí. A menudo la deshumanización va acompañada también de una serie de mentiras y falsedades que buscan reforzar los discursos de odio. La decapitación de 40 bebés por parte de Hamas, violaciones de rehenes o imágenes de videojuegos que se presentan como ataques a ciudadanos israelíes son solo algunos ejemplos de los múltiples bulos que se han difundido desde que Israel comenzara su última ofensiva contra Gaza. Y todo ello aderezado con un discurso mesiánico para atraer sentimientos religiosos y nacionalistas. Sin semejante estrategia comunicativa sería imposible llevar a cabo una campaña sistemática de asesinatos de palestinos y limpieza étnica. Bueno, ¿qué más indicios hay de que lo que está planeando Israel es una limpieza étnica en Gaza? El contexto histórico. La limpieza étnica forma parte de la historia fundacional del Estado de Israel y es algo que se ha ido manteniendo con mayor o con menor intensidad desde entonces. La Nakba, que se puede traducir como catástrofe, hace referencia a los acontecimientos de 1948 por los que se obligó a la población palestina a abandonar sus casas y sus tierras, convirtiéndolos en refugiados. Sin embargo, lo que ocurrió en Palestina en los meses previos y posteriores a la creación del Estado de Israel no se trató precisamente de una catástrofe, sino de una limpieza étnica minuciosa diseñada. Hagamos un poco de memoria. En diciembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobaba una resolución que establecía la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. En ese momento, según datos de la administración británica, los colonos judíos llegados a principios de los años 20 suponían tan solo un 30% de la población de Palestina. En cuanto a la tierra, la mayor parte era propiedad árabe y solo un 6% estaba en manos de los colonos. El plan de la ONU fue categóricamente rechazado por los países árabes, que argumentaron que violaba los derechos fundamentales del pueblo palestino y la Carta de las Naciones Unidas. Pero el movimiento sionista recibió con los brazos abiertos este reconocimiento internacional a sus planes expansionistas. Sí, a partir de entonces comenzó la limpieza étnica. Había que limpiar el territorio destinado a la construcción del Estado de Israel, de árabes, de musulmanes y de cristianos. Tal y como apunta Teresa Aranguren en un artículo en Infolibre, la forma de lograrlo fue una combinación de matanzas indiscriminadas como las de Deir Yassin, Castelo, Tantura, cuyo objetivo era sembrar el terror y provocar la huida de la población rural, y operaciones militares que culminaban con la expulsión de todos los habitantes palestinos de una zona y de ciudades como Jaffa, Lida o Safat. Pocos meses después de la aprobación de la resolución de la ONU, en marzo de 1948, la dirección del movimiento sionista aprobó lo que se conoció como Plan Dalet.
en el que se definía la estrategia militar para desarabizar Palestina. Entre las recomendaciones del plan se incluía la siguiente: estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera, ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndolas fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodea las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas. En caso de resistencia, los efectivos armados deben ser liquidados y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Bueno, como consecuencia de este plan, unas 750.000 personas fueron expulsadas de sus tierras y los colonos judíos pasaron de controlar el 30% del territorio al 80%. Ilan Pappé, al que mencionaste antes, Pablo, en tu editorial, historiador y profesor de ciencia política, en su libro Los 10 mitos de Israel desmonta varios de los mitos fundacionales, entre ellos el de que los palestinos huyeron voluntariamente para dejar paso a los ejércitos árabes. Los hechos desmienten este discurso. Antes de la llegada de los ejércitos árabes a finales de marzo de 1948, los colonos judíos ya habían ocupado más de 200 poblaciones y expulsado a más de 250.000 palestinos. Los palestinos huyeron voluntariamente en 1948 y el movimiento sionista se instaló en una tierra desocupada. Quédense con esto porque probablemente volveremos a escuchar argumentos similares en las próximas semanas. Los palestinos se evacúan, abandonan voluntariamente Gaza e Israel simplemente se instala en un territorio vacío. Bueno, algunos de los episodios que relata Pappé son terribles. Cuenta cómo militares sionistas disparan en la huida a miles de palestinos de Haifa que trataban de alcanzar el puerto para escapar de la masacre en barcos. También cómo durante el asedio a la ciudad palestina de Acre, los israelíes contaminaron las aguas con el virus del tifus, matando a decenas de personas. Perseguir la retirada, dejar a la población civil sin agua ni suministros, ¿no? ¿De qué nos suena todo esto? ¿De qué nos suena, no? Al finalizar el año 1948, el 85% de los palestinos que vivían en el territorio ocupado por el Estado de Israel se habían convertido en refugiados. Hay una entrevista muy interesante publicada por la New Left Review a Benny Morris, uno de los principales historiadores del conflicto árabe-israelí, cuyo trabajo se ha centrado en estudiar la limpieza étnica a partir de la cual se fundó el Estado de Israel. Durante la entrevista, el historiador, que se declara además abiertamente sionista, pone sobre la mesa dos verdades incómodas. Una, que el proyecto sionista de la creación del Estado de Israel solo se pudo llevar a cabo mediante una limpieza étnica deliberada. Y dos, que una vez iniciada, si en algún momento se interrumpió la limpieza étnica antes de la total eliminación de la población árabe de Palestina, fue por razones puramente tácticas. Es decir, Morris apuntaba que la limpieza étnica que se encuentra en el corazón de la fundación del Estado de Israel se trata básicamente de un trabajo inconcluso, por acabar, que los sionistas tienen que terminar. Sí, a pesar de que las ansias expansionistas de Israel continuaron sin interrupción desde 1948, actualmente el número total de colonos en Palestina supera el 500.000, los líderes sionistas siguieron insistiendo en la necesidad de desarabizar el Estado de Israel. En 2007, el entonces viceprimer ministro del gobierno israelí, Avigdor Lieberman, se hizo famoso por defender la expulsión de los árabes de Israel, es decir, de aquellos que disponen de ciudadanía israelí y que representan el 20% de la población del Estado. Lieberman es uno de los defensores de la creación de un Estado sionista puro, habitado exclusivamente por judíos. Sí, Lieberman llegó a pedir en un mitin electoral que se decapitara a árabes israelíes desleales. Y ya como ministro de Defensa concretó su plan. A las 8 a.m. bombardearemos los centros comerciales, a mediodía sus gasolineras y a las 2 los bancos. Luego mantendremos abiertos los pasos fronterizos. También reclamó que Ariel Sharon llevara a cabo matanzas generalizadas contra los palestinos para obligarles a abandonar sus hogares del mismo modo que sucedió en 1948. Pero existen ejemplos más recientes. El gobierno de Netanyahu, considerado por muchos como uno de los más extremistas en toda la historia de Israel, incluye a varias formaciones ultranacionalistas y supremacistas judías, ¿verdad? Sí, dos de sus representantes más radicales son Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso y ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, líder del Poder Judío y ministro de Seguridad Interna. Ambos consideran que Palestina pertenece a los judíos por designio divino y residen en asentamientos de colonos ilegales. Smotrich, del que luego además nos hablará más Ina a fondo, se hizo famoso hace unos años cuando publicó un panfleto titulado El Plan Decisivo de Israel.
En él defendía la expulsión de todos los palestinos que no reconociesen la supremacía de Israel sobre los territorios ocupados. Quienes decidan no renunciar a sus ambiciones nacionales recibirán ayuda para emigrar a uno de los muchos países donde los árabes hacen realidad sus ambiciones nacionales o a cualquier otro destino del mundo, decía textualmente. Desde entonces, su influencia política no ha dejado de aumentar. Durante las negociaciones para la formación del actual gobierno, exigió que se reconociese el derecho exclusivo del pueblo judío sobre el territorio de Israel y arrancó también el compromiso para extender la soberanía israelí a Cisjordania. Y hace 2 años este tipo, Smotrich, dedicó unas palabras monstruosas a una diputada árabe de la Knesset, el Parlamento de Israel. Le dijo: estás aquí por un error. Es un error que Ben Gurión, el padre fundador de Israel, no terminara el trabajo y no os echara en 1948. En fin, Smotrich dándole la razón a Morris y reconociendo que el trabajo de Ben Gurión de limpieza étnica había sido una tarea inconclusa. Las llamadas a continuar con una limpieza étnica siguen a día de hoy. Hace apenas unos días, Ariel Kalnet, miembro del Likud, tuiteó en sus redes sociales lo siguiente: ahora mismo un objetivo, Nakba. Una Nakba que eclipse la Nakba de 1948. Nakba en Gaza y Nakba a cualquiera que se atreva a unirse. Bueno, y contadme, ¿y quién es Ben Gvir, el otro ultranacionalista del gobierno israelí que mencionabas antes, Sara? Bueno, Itamar Ben Gvir, el líder del movimiento supremacista Poder Judío y actual ministro de Seguridad Interna, es un reconocido admirador de Baruch Goldstein, el colono responsable de la matanza de palestinos de la mezquita de Abraham en Hebrón. Además, ha encabezado incursiones de colonos extremistas en la mezquita de Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar sagrado más importante para los musulmanes, con el fin de provocar altercados. Y hace unas semanas dejó claro que los derechos de los judíos se anteponen a los de los palestinos. Mi derecho, el derecho de mi esposa y el de mis hijos a transitar por Judea y Samaria se anteponen al derecho de los árabes a moverse. Esto es lo que dijo. Bueno, este hombre no solo tiene bajo su mando a la policía, sino a todos los controles militares que se distribuyen sobre el territorio ocupado y también sobre las cárceles en las que se recluyen a más de 5.000 palestinos. Hay que hacer memoria para entender que la limpieza étnica es constitutiva del proyecto sionista en Israel. Gracias, Sara. A ti. As a Jew, I feel that Palestine is in the same position that Jews were in 50, 60 years ago, if not more than a century ago. Zionism, the way it is now, is akin to fascism, in my point of view. Manu Levin. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. A la invasión de América se la llamó descubrimiento. A la expulsión de musulmanes y judíos de la península ibérica se la llamó reconquista. A la destrucción de Afganistán se la llamó lucha contra el terrorismo. A la destrucción de Irak se la llamó misión humanitaria. Y a la limpieza étnica de población palestina en Gaza ahora se la llama evacuación. El relato mediático sobre la guerra de Israel contra Palestina ha llegado a un punto en el que resulta que nos tiene que parecer bien, y un alivio, nos tiene que parecer lo correcto, que se evacúe media Gaza, es decir, que millones de palestinos sufran un éxodo de su tierra para que se le anexione el Estado de Israel, que es precisamente lo que los sionistas llevan intentando y a lo que el pueblo palestino lleva resistiendo 75 años. Porque claro, la alternativa si no es que los maten con bombas. Que se está intentando disfrazar de evacuación, un término positivo que tiene que ver con proteger y salvar vidas, lo que en realidad es un éxodo histórico de población palestina, una nueva Nakba como la del 48, que es lo que está buscando Israel, limpieza étnica. Efectivamente, el objetivo último de Israel, que es precisamente expulsar a los palestinos de esa tierra, ahora pues nos tiene que parecer bien porque es mejor que mueran todos debajo de las bombas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ponemos el foco en si Israel efectivamente les deja huir o no, si están operativos o no pasos como el de Rafah en la frontera con Egipto, si se atacan o no las rutas del éxodo como sucedió en España en la desbanda. Pero cuando discutimos de eso, pensémoslo un momento, es porque ya hemos asumido el marco de fondo, que es aceptar como mal menor la expulsión del pueblo palestino de su tierra. Y este desplazamiento del sentido común hacia la aceptación de una nueva Nakba bajo el significante con carga positiva y humanitaria evacuación, pues es como siempre una consecuencia del discurso dominante que se propaga a través de los grandes medios de comunicación que a mi modo de ver han normalizado ese eufemismo siniestro de la evacuación. Os leo algunos titulares. Israel da 24 horas para la evacuación de 1,1 millones de civiles del norte de Gaza, dice El Español. Otro, Israel pide evacuar a más de 1 millón de personas y el pánico cunde en Gaza, dice The New York Times. Otro,
Israel amplía la orden de evacuación del norte de Gaza hasta las 16 hora local, dice Euronews. Otro, el ejército de Israel ordena la evacuación hacia el sur en 24 horas de más de 1 millón de habitantes en Gaza, dice El País. Uno más, el mapa de evacuación de Gaza. ¿Por dónde pueden huir los palestinos?, dice El Periódico de España. Y uno último, Israel advierte a civiles en Gaza que deben evacuar hacia el sur, dice la CNN. Y así, queridos amigos, es como se legitima y se lava la cara a una limpieza étnica. Y esperad porque todavía falta un ingrediente más, un ingrediente perverso más para completar el relato. Titular del 20 minutos. Israel pide la evacuación en 24 horas de todos los civiles del norte de Gaza y jamás lo rechaza. Permanezcan firmes en sus casas. Vamos, básicamente que si no quieres que te expulsen de tu tierra, eres un terrorista. Los buenos son los gobernantes de Israel que quieren evacuar a la gente para salvarla, y los malos son quienes se oponen a la limpieza étnica en el norte de Gaza, que parece que quieren ser asesinados voluntariamente, claro. Exactamente, si te manifiestas a favor del pueblo palestino en Europa, te estás manifestando a favor de Hamás, como dicen muchos medios en Occidente, enseguida lo veremos. Y si dices que el éxodo que exige Israel es inaceptable, entonces eres de Hamás también y quieres llevar a los palestinos a la muerte. Ese es el relato mediático que se está instalando en Occidente, en plena sintonía con la propaganda israelí. Quería que frente a esto pongamos aquí hoy algunos cortes de vídeo que no se encuentran estos días en los grandes medios de comunicación, pero sí en las redes sociales, en algunos perfiles de periodistas y de divulgadores que informan sobre el terreno. Ayer, el ejército de Israel ordenó por segunda vez al personal médico del hospital Kuwaiti en Gaza que abandonaran a sus pacientes y huyeran o asumieran las consecuencias, es decir, la muerte. Los médicos se niegan y el director del hospital dijo que no lo abandonarán, que no abandonarán el hospital salvo para ser enviados al cielo. Las sirenas encendidas de las ambulancias son un aviso sonoro a los israelíes de que el personal médico sigue allí. Otra escena. A las puertas de ese mismo hospital, una multitud jura colectivamente que no abandonarán su tierra en Gaza. Juramos no abandonar Gaza, juramos no huir ni ser refugiados en nuestra propia tierra, es lo que dice la multitud. Y un vídeo más que vamos a ver. Un hombre palestino sobreviviente de un bombardeo israelí, su familia no corrió la misma suerte, dice esto a una cámara. شو اللي صار معكم؟ ولا حاجة قاعدين آمنين في البيت ولا في عنا أي مشكلة. نزلت البيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر. والله ما بعرف مين ضل طيب. يعني أنا مستغرب أنا كيف طلعت عايش. للأمانة. أنا مستغرب كيف طلعت عايش. لكن أنا طلعت عايش عشان أوصل الرسالة للعدو ولأمريكا ولأوروبا ولكل دول العالم بأنه الشعب الفلسطيني لن يقهر على ساكنيها. هم بيفكروا بدنا نتهجر. بيفكروا انه بدنا نروح على مصر. والله هيهات. هم ما بيعرفوش طبيعة الفلسطيني. احنا هاليوم ماتوا اولادي وماتوا اخواتي. انا هيني مزروع في البيت وبدي اروح ارفع الركام وانام في البيت. اللي طلع على المستشفى 8. اللي بعرفه انا 8. ولكن شوفي عندي تحت البيت فيه كان 200. البيت كان فيه 200. ما بأطفال نساء آمنين. يعني أنا لما انصرت القصف بقول مين عايش بس يقول اسمه لأنه كتار. يابا مين عايش؟ يعني بكل صراحة هنيئا لهذا العالم الحر، هنيئا لأوروبا، هنيئا للاتحاد الأوروبي، هنيئا لأمريكا باستقوائكم على الأطفال والنساء. إذا بيعتقدوا إنه الشعب الفلسطيني سيذل أو يكسر، لا والله، والله لن يذل ولن يكسر ولن نرحل من هنا. أنا الليلة سأبات في بيتي المهدم ولن أرحل إلا أنا خرجت من تحت الركام. انظر يا بايدن، كل الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات التي أتت إلى غزة لقتلنا أنا خرجت من تحت الركام. Sobreviví al bombardeo de mi edificio para dar un mensaje a Israel, a los Estados Unidos, a Europa y al mundo. El pueblo palestino no será subyugado. Creen que huiremos, creen que saldremos corriendo hacia Egipto, no nos conocen. Si creen que el pueblo palestino se rendirá, juro que no lo haremos.
Nunca aceptaremos la humillación y nunca nos marcharemos de este lugar. Esta noche dormiré dentro de mi casa derruida. Nunca me marcharé. Creo que es importante escuchar este tipo de cosas porque seguramente esto es lo que piensan millones de palestinos que no quieren aceptar la humillación y la expulsión de su tierra disfrazada de evacuación. Habrá muchas familias que sí decidan huir para intentar salvar la vida y habrá otras, como este hombre o como el personal de aquel hospital, dispuestas a quedarse en sus casas aun a riesgo de ser asesinados por las bombas israelíes. Ambas decisiones son absolutamente respetables, pero defender la evacuación y la apertura de corredores para expulsar a la población palestina es alinearse con la agenda de Israel, y defender que la población palestina no tiene por qué abandonar su tierra no es ni Hamás ni terrorismo, es un acto legítimo de resistencia y de dignidad. Por fortuna, hay voces en los medios de comunicación en España que sí llaman a las cosas por su nombre. Un ejemplo, una vez más, es Olga Rodríguez, que anoche publicó esta pieza en eldiario.es, El temor a una segunda Nakba en Gaza. Durante días se ha entregado un cheque en blanco a Israel para que bombardee Gaza y si nada lo impide, con el riesgo de otra limpieza étnica a través del desplazamiento forzado de población palestina. El castigo colectivo a la población gazatí y la orden de Israel a más de 1 millón de palestinos de Gaza exigiendo su evacuación hacia el sur de la franja violan la ley internacional humanitaria y constituyen un nuevo ejemplo de desplazamiento forzado, dice Olga Rodríguez en eldiario.es en este artículo cuya lectura recomendamos. Menos mal que todavía quedan en España periodistas dignas de tal nombre como Olga Rodríguez. Menos mal. Y sigamos porque anoche hubo otra voz en la cadena SER que creo que aclaró bastante este punto. ¿Recordáis la película Argentina 1985 sobre el juicio a la cúpula de la dictadura militar en ese país? Había dos protagonistas, el fiscal Julio César Strasera, que interpretaba a Ricardo Darín, y su fiscal adjunto Luis Moreno Campo, que interpretaba a Peter Lanzani. Ambos son personajes reales y bueno, Luis Moreno Campo, que después de aquel juicio a las juntas en Argentina fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, estuvo anoche con Aimar Bretos en la SER y dijo esto. La grave hipocresía de la comunidad internacional es pedir que se abra un corredor humanitario. No, hay que pedir que se detengan los bombardeos, que se provea de alimentos, que no se transforme Gaza en un campo de concentración. Eso es lo que hay que hacer. La grave hipocresía de la comunidad internacional es pedir que se abran corredores humanitarios. No, hay que pedir que se detengan los bombardeos. Pues lo deja claro el gran Luis Moreno Campo. Sí, que por cierto insistió en esta misma idea más veces y también dijo esta otra cosa que vamos a escuchar, dándole la razón a la ministra Yone Belarra en su petición de juzgar a Netanyahu en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional podría investigar lo que está sucediendo en Gaza. De hecho, sí, tiene jurisdicción, porque la Corte tiene abierto una investigación en la zona de Gaza, de West Bank y de Jerusalén. Pero el tema no es castigar, el tema es prevenir. A mí me parece que este debate sobre abrir un corredor humanitario esquiva el bulto. El debate es: Israel no puede bombardear civiles. Israel no puede bloquear el acceso de bienes a Gaza. Eso es un genocidio. El artículo 2C de la Convención de Genocidio dice que crear las condiciones para destruir una población es un genocidio. Y eso está ocurriendo. Justamente lo que estamos viviendo es una catástrofe y el tema no. Estados Unidos no tiene que pedir que sea un corredor humanitario. Estados Unidos tiene que exigir que no se bombardee a Gaza. ¿Quién debería tomar qué iniciativa para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre lo que está sucediendo estos días en concreto? El fiscal puede hacerlo. El fiscal hoy puede y quizás lo está haciendo. No hace falta que lo anuncie. Si hubiera más dirigentes políticos en España y en Europa que se atrevieran a decir lo que ha dicho Yone Belarra, quizá la historia sería diferente. Quizás sería diferente. Bueno, os cuento algunas cosas más. La primera es que Israel sigue amedrentando y amenazando a periodistas que informan sobre el terreno. Dale al play, Xavi. من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية ما تم تدافع رجعني بشدور ما تم بشدور كما ما تم تدافع ما تم تدافع ما מעניין אותי אם אתה בשידור מדווח מה אומר דובר צה"ל מה אומר דובר צה"ל מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים הבנת אותי מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם הבנת אותי כי אם אתם לא תדווחו את האמת אוי ואבוי לכם الآن لمراسلنا أحمد راوشة خلال مشاركته معنا على الهواء من أسدود ما الذي كان يقوله لك أحمد؟
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون أو يراقبون ما الذي نتحدث، وخرج مرة واحدة للصراخ بهذه الطريقة وللتهديد بطبيعة الحال. تهديد جديد للطواقم الصحفية كما نرى على الشاشة. عنصر من الشرطة الإسرائيلية يتدخل أثناء مشاركة زميلنا أحمد راوشة. Más vale que lo que cuentes sean cosas buenas o ya verás, le dice un policía israelí a ese reportero y acaba diciendo a cámara que reducirán Gaza a cenizas. Pues ya lo hemos oído y lo hemos visto. Y la prensa en Europa, en términos generales, sigue comprándoles el relato. Por ejemplo, Voz Populi, un misil impacta contra una base con tropas españolas en el Líbano en pleno fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. Radio Televisión Española, un misil impacta en un cuartel de los cascos azules de la ONU en Líbano sin causar bajas. F, cae un misil en el cuartel de la misión de la ONU en el Líbano. El Mundo, mismo titular, cae un misil en el cuartel de la misión de la ONU en el Líbano. Qué casualidad, ¿no?, que a todos se les ha olvidado decir que era un misil israelí. Bueno, pueden haber cometido todos el mismo error, ¿no? Como los 11 errores de Israel asesinando a 11 periodistas en 9 días. ¿Quién no se equivoca 11 veces? Podría ser. El diario británico The Guardian igual también ha despedido por error a Steve Bell, su viñetista más importante, después de que la semana pasada publicara una viñeta con una caricatura de Netanyahu con guantes de boxeo a punto de borrar de un mapa la franja de Gaza y diciendo residentes de Gaza fuera de aquí ya. E igual por error también muchos medios en Europa siguen diciendo que los bombardeos de Israel contra el pueblo palestino son ataques contra Hamás, como Euronews, que dice la siguiente fase: Israel está planeando un ataque por tierra, mar y aire contra Hamás. Ya veis que sigue el lavado de cara del genocidio con la estafa de que los bombardeos masivos son ataques quirúrgicos contra Hamás. Y sigue también la criminalización de las manifestaciones pro-palestinas en Europa y Estados Unidos bajo el uso de ese mismo truquito, ¿no? Con esto acabamos. Esto pasó ayer al mediodía en las noticias de la BBC. Here in the UK, the Prime Minister Rishi Sunak visited a Jewish school in London to underline his support for the community. The visit followed several demonstrations across Britain, during which people voiced their backing for Hamas, which many countries, including the UK and US, consider a terrorist organisation. Varias manifestaciones en toda Gran Bretaña, durante las cuales la gente expresó su respaldo a Hamas, dice la periodista de la BBC, y lo volvieron a repetir lo mismo idénticamente menos de una hora después. Well, meanwhile, here in the UK, the Prime Minister Rishi Sunak has visited a Jewish school in London to underline his support for the Jewish community. The visit followed several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas, which several countries, including the UK and the US, consider a terrorist organisation. Bueno, tal fue el escándalo generado que la BBC acabó pidiendo perdón por estas palabras al final del día, ¿no? Efectivamente. Now, before we go, earlier on BBC News, we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased and was a misleading description of the pro-Palestinian demonstrations. Dijimos que las manifestaciones eran a favor de Hamas, aceptamos que estaba mal redactado y que era una descripción engañosa. Y ahora, el tiempo. Y ahora el tiempo, demasiado tarde y con la boca demasiado pequeña. Fue la valoración de esta disculpa por parte de muchos televidentes de la BBC a través de las redes. En fin, tremendo lo de la BBC, que, por cierto, mientras hace esto que acabamos de escuchar, te lanza una encuesta en Twitter con la siguiente pregunta. ¿Quién está detrás de la desinformación y el odio online sobre Israel y Gaza? Ya os podéis imaginar las miles de respuestas que recibió la BBC de los usuarios. Vosotros, BBC, estáis detrás. Los pueblos de Europa que no están dispuestos a asistir impasibles a un genocidio empiezan a identificar claramente como patrocinadores de ese genocidio a los grandes medios de comunicación. Gracias, Manu. Lo peor es que han convencido al mundo y a sí mismos de que las víctimas son ellos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede pasar a ser la víctima el invasor? Si hacen de víctima siendo los invasores. Ina Afinogenova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Sufrir un régimen de apartheid, irse a otro sitio
o afrontar la mano dura, sea lo que sea que eso signifique. Estas son las tres opciones que se les dieron a los palestinos hace 6 años. La segunda Nakba, como se conoce a la limpieza étnica, el desplazamiento forzado del pueblo palestino, que parece que estamos observando ya en estos precisos momentos, no es solo una consecuencia colateral fortuita de la operación militar de Israel contra Hamás, sino la culminación de un minucioso plan elaborado en 2017 por el actual ministro de Finanzas y gestor de los territorios palestinos ocupados, un colono radical y ultraderechista llamado Bezalel Smotrich. Sara ya lo mencionó a este señor, pero les proponemos detenernos más en este tema, porque da una perspectiva acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en la región. Adelante, Ina. En 2017, mientras era miembro del Parlamento israelí, la Knesset, Smotrich publicó un largo ensayo en una revista de ultraderecha, Haz Hilouch. El texto tenía un título bien escalofriante: El plan decisivo de Israel. Difícil no encontrar similitudes con la solución final. Pero más allá del título, lo realmente pavoroso de ese ensayo es la transparencia de Smotrich, su claridad y franqueza, porque básicamente propone destripar la identidad palestina. Arranca sin rodeos, diciendo que la sociedad israelí tiene que ganar ese conflicto, y para ganarlo hay que entender que no vale intentar gestionarlo engañándose con la solución de 2 estados. En la tierra de Israel no hay lugar para 2 movimientos nacionales en conflicto. Sobra aclarar que la tierra de Israel para Smotrich incluye los territorios de Gaza y Cisjordania, además de los territorios canónicos de Israel y de los que ya están ocupados. En toda esa zona, según el actual ministro, solo hay lugar para la autodeterminación de la nación judía. Por eso a los árabes de la tierra de Israel, Smotrich les propone 3 alternativas básicas a elegir. Los que renuncian a sus aspiraciones nacionales, a su identidad palestina, pueden quedarse a vivir como individuos en el Estado judío, podrán llevar su vida diaria en libertad y paz, pero eso sí, no tendrán derecho a votar en la Knesset, no sea que se arme una mayoría árabe y tome decisiones que no coincidan con los intereses que, según Smotrich, tiene el Estado de Israel. Bueno, lo que viene siendo aceptar una especie de no ciudadanía, ¿no? Un apartheid que niega los derechos políticos a parte de la población por su etnia o por la minoría a la que pertenece. Solo les pido que se imaginen eso con cualquier otra minoría en cualquier parte del mundo, con los negros, con la gente de otras procedencias o razas, con la gente originaria de otros pueblos o de otros grupos. Vivir en libertad, pero sin derecho a voto y a elegir a quien te represente. Es una interesante interpretación de lo que es la libertad. Una cosa es la libertad para los árabes de Israel, que nunca va a ser igual que la libertad para los judíos. ¿Dónde va a parar? Les decía que su claridad era absolutamente desarmante, júzguenlo ustedes. Dice Smotrich que, bueno, entiende que es una situación imperfecta en términos de derechos civiles, pero ciertamente razonable, dice. Incluso podría ser la mejor solución posible. Y vaya que no miente, porque a los árabes de la tierra de Israel que no quieran renunciar a su identidad y su derecho a votar por alguien menos ultra que los colegas de Smotrich, les hace otra oferta que no pueden rechazar: emigrar a uno de los muchos países árabes donde los árabes realizan sus ambiciones nacionales, allí o a cualquier otro destino del mundo. Todo un humanista es Smotrich. De nuevo, imagínense ese mismo discurso en Europa o en Estados Unidos en referencia a otros pueblos, razas o credos. La tercera opción del plan decisivo debe ser la más decisiva, supongo, ¿no? La tercera opción la reserva para todos aquellos a los que las primeras 2 no les convenzan demasiado. Por supuesto, dice Smotrich, habrá quienes seguirán eligiendo continuar la lucha contra las fuerzas de defensa de Israel y el Estado de Israel. Estos terroristas, advierte, se enfrentarán a la mano dura de las fuerzas de defensa de Israel en las condiciones más manejables. Bueno, y creo que podemos deducir bien a qué se refiere exactamente, porque llevamos ya 10 días viendo cómo aplica el ejército de Israel la mano dura contra aquellos a los que considera terroristas, estén o no estén rodeados de edificios de viviendas y de población civil o tengan menos de 7 años, que bueno, no ha parecido ser eso un problema para este ejército y para la mayor parte de ejércitos durante el último siglo, por hablar con franqueza. Esta hoja de ruta fue tachada en su momento por el diario Haaretz como genocidio anunciado contra palestinos. Los valores de Bezalel Smotrich se asemejan a los de las SS alemanas, advirtió un columnista del periódico en un artículo de opinión. Cuando en 2022 se formó el nuevo gobierno de coalición liderado por Netanyahu, Smotrich no solo fue nombrado ministro de Finanzas, sino que recibió las llaves para administrar las tierras ocupadas. Bueno, no se me ocurre mejor definición de dejar a los zorros
cuidando de las gallinas, ¿no? Efectivamente. Es responsable de los permisos de trabajo de los palestinos, de gestionar los 592 puestos de control de Cisjordania y de garantizar la expansión de los asentamientos y el dominio de los colonos sobre Palestina. Básicamente, pasito a pasito, empezó a llevar su plan a la realidad con pogromos, expulsión de los palestinos de sus casas y establecimiento de nuevos asentamientos. El año pasado, 146 palestinos fueron asesinados, 7.000 fueron arrestados, casi 1.000 viviendas de palestinos fueron reducidas a escombros y se aprobó el levantamiento de más de 4.000 nuevos asentamientos ilegales. Pero claro, para llevar a cabo el plan de Smotrich en su totalidad, con esas estrategias propias de las SS alemanas, pues se necesitaba claramente un desencadenante. Eso sería lo único que los distingue. Y ese desencadenante fue precisamente el atentado de Hamás contra los civiles israelíes el pasado 7 de octubre. Hace unos días hablamos en Macondo con el diputado de la Knesset israelí Ofer Kasif, que es una de esas voces minoritarias del Estado de Israel que aboga por el fin de la ocupación ilegal, y nos dijo que para llevar a cabo el plan de Smotrich, el gobierno ultraderechista necesitaba violencia porque su proyecto de reforma judicial, del que hablamos en un programa anterior, encontró una fuerte oposición y era la única forma de saltarse las limitaciones que impondría el Tribunal Supremo a un proyecto de ese tipo. No es que la violencia la haya buscado Smotrich o Netanyahu, para nada. No vamos a dar lugar a teorías de la conspiración, pero sí están aprovechando lo sucedido para implementar más rápidamente esa solución decisiva. Escuchemos cómo lo explica Ofer Kasif, insisto, un diputado israelí. El gobierno de Israel, este gobierno de Israel, quería realizar este plan racista, fascista, colonialista de Smotrich. El gobierno sabía que no puede hacer eso cuando el sistema de justicia independiente no van a cancelar un plan como eso. Por eso querían abolir, eliminar la independencia del sistema de justicia y como un medio para realizar el plan de subyugación. Pero por las manifestaciones y protestas contra el golpe de Estado, el gobierno entendió que no puede hacer eso. Y hay otro medio. ¿Qué es el otro medio? Guerra, violencia. Tengo que decir muy claro, yo no quiero decir que el gobierno quería el masacre que había en el sur, para nada. Sí quiero decir que este gobierno quería violencia, porque cuando hay violencia y guerra, es más fácil por ellos vis-a-vis el público de Israel y especialmente el público del mundo y los gobiernos del mundo a realizar este plan de Smotrich. En nuestro anterior programa sobre la organización Hamás, que les recomiendo, hablamos de este grupo desde sus inicios y precisamente tocamos el tema del apoyo que recibieron fundamentalistas de Hamás por parte del establishment israelí, Netanyahu incluido. Bueno, Bezalel Smotrich, por cierto, también tenía claro desde hace años que los había que apoyar. A 2 años de formular su plan decisivo, en 2015, en un estudio de la Knesset, en una intervención, dijo literalmente que en el ámbito internacional, en el juego de la deslegitimación, la autoridad palestina es una carga y Hamás un activo. Hamás habría sido un activo para estos sectores que ahora se echan las manos a la cabeza por los crímenes que efectivamente ha cometido Hamás. Pero según nos dicen, ellos sabían perfectamente que para poder defender abiertamente sus intereses, lo mejor era que creciera Hamás y que se fuera pagando la influencia de organizaciones laicas como las que tradicionalmente ostentaron más poder e influencia en esos territorios. Por eso la preservación del gobierno de Hamás en Gaza para estos personajes fue una de las prioridades para fortalecer la separación entre la Franja y Cisjordania. En 2018, Netanyahu acordó que Qatar, ese país donde se celebró el año pasado el Mundial, transfiera millones de dólares anuales para financiar al gobierno de Hamás en Gaza. En febrero de 2020, el jefe del Mossad, Yossi Cohen, y un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel visitaron Qatar para convencer a sus jeques de seguir financiando a Hamás. Esto lo reveló semanas después el que fuera canciller, ministro de Defensa y ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, ya lo mencionamos aquí
con Sara. De pronto Netanyahu se erige como el defensor de Hamás como si fuera una organización ecologista, dijo Lieberman, acusando a Netanyahu de someterse al terror. Y no es que esas acusaciones y esas críticas se hicieran desde la izquierda, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, pero nos aportan un dato más a toda esta historia de asistencia a Hamás por parte del Estado de Israel para que la única solución aceptable finalmente fuese la de las tierras de Israel solo para el pueblo judío. Tanto a nivel nacional, que es algo que, bueno, parece que ya tienen bastante hecho a juzgar por quiénes son los que gobiernan y los que son los más votados, como a nivel internacional, que esto sí es algo que hasta hace 10 días por lo menos pues parecía un poco más complicado. Y antes de finalizar, un último dato. En marzo pasado, Bezalel Smotrich provocó un escándalo diplomático entre Israel y Jordania al intervenir durante una conferencia desde una tribuna cubierta por un mapa del Gran Israel. El mapa obviamente no incluía a Palestina, porque en esa misma intervención Smotrich dijo que no existía tal cosa como el llamado pueblo palestino. El caso es que además de la totalidad de Palestina, ese Gran Israel incluía los territorios de Jordania, parte de Arabia Saudí, del Líbano y de Siria. La ola de indignación llegó enseguida y llegó incluso a Josep Borrell, imagínense, hasta el principal jardinero lo condenó, de manera que el gobierno de Israel se vio obligado a matizar que los discursos del ministro no representan al Estado. Meses después, en septiembre, mejoraron el tema cartográfico. Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Netanyahu presentó un mapa del Nuevo Oriente Medio sin Palestina, con un Israel más grande, eso sí. Bueno, y el problema es que el plan de Smotrich no es precisamente una fantasía ideada por un lunático supervillano de película, sino una realidad que se está además implementando frente a nuestros ojos. Efectivamente, merece la pena recordar que este señor, al que se ha decidido darle esa cantidad de poder y de atribuciones de las que hemos hablado, no es una persona a la que consideremos nosotros como un ultraderechista porque somos muy rojos y cualquier cosa de derechas nos espanta. No, es que él mismo se definió a sí mismo como fascista y homófobo no hace mucho tiempo. Volvemos al tema de las comparaciones, porque ya sabemos que hay mucho fascista y homófobo en varios gobiernos y partidos europeos, pero ¿cuántos se atreven a decir abiertamente que lo son? ¿Qué pasaría si lo hicieran? Por más que lo diga en un tono irónico, que puede ser. En Israel, el Estado, nacido para compensar la absoluta injusticia con el pueblo judío y los crímenes contra la humanidad cometidos contra él, un ministro sí puede considerarse a sí mismo fascista usando esa palabra y ni tan siquiera llamar la atención. Ese es el nivel de la situación política allí. Bueno, aquí tenemos a Almeida. Gracias, Ina. Asesinaron a mi tío tras el bombardeo de su casa. He perdido también un vecino que era también como un tío para mí. Mi primo, que era el hijo único de mi tío, le habían trasladado al hospital. Y mi prima, que estaba en su último mes de embarazo, le había llevado un parte del cohete de la bomba en la tripa, entonces le ha tenido que quitar el riñón y sigue en el hospital. Hoy nos acompaña Bilal Hasnak, periodista palestino, que está en este momento en Rafah, en Egipto, muy cerca de la frontera con Gaza. Bilal, muchísimas gracias por atender a la base. Muchísimas gracias a usted. Queríamos preguntarte en primer lugar cómo está la situación. ¿Es posible entrar a Gaza o por el contrario no lo permiten ni las autoridades egipcias ni las israelíes? La verdad, la situación está horrible. Estamos aquí a la frontera, llevamos casi 9 días y el gobierno por ejemplo, en Israel no nos permiten entrar y cada vez que queremos entrar, ellos atacan la frontera. Lo han atacado hasta ahora 5 veces. Estuvimos allí, mucha gente, en estas 3 veces ahí. Sí, 3 veces estuvimos allí cuando lo han atacado, pero en general ellos lo han atacado 5 veces. ¿Qué tal, Bilal? Yo quería preguntarte sobre si están funcionando, si están sirviendo los corredores que se supone que ha habilitado el gobierno de Israel para que la gente del norte de Gaza pueda huir de una zona que se va a atacar inminentemente. Sí, ellos ahora en Gaza, por ejemplo, ahora en toda Gaza es 360 kilómetros cuadrados. Ellos se quieren que lo que son 1.8 millones de personas que dejan sus casas e irán a un campo, se llama Rafah, es un campo muy pequeño, no hay nada ahí, sin luz, sin agua, sin nada, y es que la gente queda ahí en una zona abierta
y para que destruyan toda Gaza. En el mismo momento, Rafah, la zona que han elegido el gobierno de Israel para que sea una zona donde la gente tiene que ir, ellos ahora mismo, durante que estamos hablando, lo están atacando ahora mismo. Hoy hay 30 personas murieron en Rafah. Hoy mismo. Y también ellos nos han dado una mapa como una línea, dicen que es la línea segura, donde la gente puede salir para ir hacia el sur. Durante que la gente estaba en el camino hacia el sur, han atacado esta línea y hay mucha gente que murieron con eso. Sí, entonces ahora en el sur no hay agua, no hay luz, hay mucha gente por las calles. No hay ningún lugar seguro. Este campo de Rafah, el responsable de esta zona es la UNRWA. La UNRWA es las Naciones Unidas que es responsable sobre los refugiados palestinos. Pero este campo tiene un poder únicamente para 300.000 personas. No tiene poder para aguantar 2 millones de personas. Manu. ¿Qué tal, Bilal? Un placer saludarte. Tengo entendido que tienes a tu familia en Gaza, ¿no? Del otro lado de la frontera. Te quería preguntar, si tienes noticias de cómo están, si nos puedes contar algo de la situación que hay, pues donde vive tu familia y al interior de Gaza. Y por otro lado, también como periodista, te quería preguntar qué opinas de cómo se está contando todo esto en los medios de comunicación aquí en España y en Europa. La verdad, yo tengo una comunicación, el contacto entre mí y mi familia es muy malo porque ellos no tienen internet ni ninguna manera de contactar. Pero lo último que yo sabía que ellos han dejado nuestra casa porque el gobierno, los israelíes han llamado a mi padre y le han dicho que tiene únicamente 5 minutos para dejar y evacuar la casa. Y mi padre directamente ha salido de la casa a decir a todos sus vecinos como gente en 5 minutos van a atacar y toda la gente han dejado la zona y aún no sabemos si nuestra casa existe o no. Eso número 1. Número 2, como yo opino sobre todo lo que está pasando es fatal porque ellos dicen que Israel tiene el derecho de defenderse y nosotros llevamos 75 años bajo la ocupación israelí y para ellos nosotros no tenemos ningún derecho de defendernos. Y también han matado a más que 1.000 niños bajo de 7 años, tienen menos de 7 años de edad. Y 1.000 niños no creo que fueron terroristas, no creo que fueron gente con armas que atacan a los israelíes, ¿sabes? Y para mí eso es algo fatal en cualquier ley internacional. Cuando ellos atacan, ellos dicen que ellos están atacando a Hamas, pero cuando Hamas ha atacado le llaman terroristas. Únicamente quiero saber si Hamas ha matado, por ejemplo, varios abuelos en este ataque y le llaman como terroristas. Entonces, ¿podemos llamar a la persona a quien ha matado más de 1.000 niños? ¿Le podemos llamar también terrorista o es únicamente a nosotros que somos las terroristas? Eso. Ina. ¿Qué tal, Bilal? Te quería preguntar, estábamos ahora comentando algunas publicaciones en la prensa española que hablan de que existe un temor a una segunda Nakba en Gaza. Tú estás ahí, esta mal llamada evacuación, estos desplazamientos, ¿ya podemos llamarlo tal cual, una segunda Nakba, o todavía estamos a unos pasitos? La historia es exactamente la misma historia que ha pasado en el Nakba en el 1948. Ellos han empezado a destruir zonas enteras sin ninguna notificación, a matar a gente en sus casas, a ciudadanos, y también ahora piden de la gente que van hacia el sur. Es lo mismo que ha pasado hace 75 años. Ellos han pedido de nosotros a ir hacia el sur y ir hacia el norte. Una gran parte de los palestinos han ido a otros países y nunca volvieron. Y ahora estamos en Gaza, en el último punto del sur, con la frontera de Egipto. Ellos se quieren ahora que ellos quieren que nosotros salimos
desde Gaza, Palestina, hacia el sur, Egipto, hacia el desierto de Sinai. Ellos quieren que nosotros movemos al desierto de Sinai y así nunca volvemos a nuestra tierra otra vez. Y eso está horrible porque nosotros estamos en 2023, seguimos el único país en todo el mundo que sigue bajo de una ocupación. Cuando todo el mundo está llamando en la libertad, la democracia, pero nosotros seguimos todos los días con niños, tenemos ahora mismo más que 250 niños bajo edificios que lo han destruido y aún no lo han podido sacar porque no hay ningún calle donde los hospitales donde los coches se pueden andar, no hay ninguna calle donde podemos por ejemplo entrar. Cualquier movimiento en Gaza, si estás en el centro de la ciudad o si estás a la frontera de la ciudad, es muy peligroso. No hay periodistas en Gaza, únicamente los periodistas están en Tel Aviv, porque en Gaza no tenemos ningún aeropuerto, solamente tenemos 12 puertos. El primero se llama Eretz, está con Israel y esto está cerrado totalmente. El otro se llama Rafah, está con Egipto y también está cerrado totalmente. Así ninguna periodista puede entrar para hacer una cobertura. Y por eso llevamos casi 9 días en todo el mundo. La historia siguen con la historia de un lado, no es de dos lados. El Hasnak. Y eso es... sí. Sí, adelante, perdona, no quería interrumpirte. Sí, y también ellos no tienen un límite. Ellos dicen que su guerra es contra Hamas. En el mismo momento han matado a 1000 niños. Dicen que la guerra es contra Hamas. Han matado a más que 9 periodistas. Han matado a gente que trabaja en el Ministerio de Salud. Entonces, ellos únicamente están matando a gente normal por las calles, sin notificación. Gente no tiene ninguna historia en ningún grupo y nada. Y también en el mismo momento ellos dicen que ellos han cortado la luz hacia Gaza y no tenemos agua, han cortado agua también y han cerrado todo el lugar. Es como lanzar una bomba en una habitación cerrada y dentro de la habitación hay mucha gente. Y quien puede sobrevivir va a sobrevivir y quien no ya está muerto. Bilal Hasna, periodista palestino en Rafah, muy cerca de Gaza, en territorio egipcio. Muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Espero una buena tarde. Llegamos al final, volviendo a agradecer a los seguidores y seguidoras de Canal Red el enorme apoyo en estas horas, en estos días, con programas que están teniendo un enorme seguimiento. Queremos crecer, lo vamos a seguir intentando. Es probable que mañana os demos alguna noticia al respecto. Necesitamos que cada vez más gente entre en canalred.tv y que se suscriba para que podamos seguir haciendo este trabajo periodístico en momentos muy difíciles, donde la degradación del periodismo es una de las claves para entender esta dinámica de guerra. Terminamos con un tema de barricada, con el Boni, con el Drogas, Revuelta de Piedras. Hasta mañana.